Eh, Nosotros hoy vamos a desarrollar el tema de altimetría. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto los conceptos de topografía, una de las partes, una de las ramas que habíamos visto de topografía era la altimetría, y si se acuerdan era la parte que se dedicaba al estudio, de ver establecer las diferencias de altura que teníamos entre los puntos. Cuando nosotros realizamos estos procesos de medición, ya sea por medidas directas o indirectas, para establecer esas diferencias de altura, esta operación, este proceso de medir en el terreno, es lo que vamos a denominar nivelación. ¿Para qué nos va a servir todas estas medidas? Las vamos a usar para proyección de obras, nos va a servir. ¿Se acuerdan cuando hemos visto las obras de drenaje, cuando establecíamos las isoipsas? Si necesitamos llevar un sistema de agua, necesitamos conocer las alturas. Si queremos controlar los desniveles, necesitamos las alturas. Si necesitamos construir obras de conservación de suelo, como las terrazas, necesitamos tanto conocer la forma del terreno, como cuantificar volúmenes de tierra si nosotros quisiéramos mover. Es importante conocer todo lo que es vías de agua, por dónde se dirigen, las secciones, y por supuesto que todo eso volcarlo en cartografía, y nos sirve entonces para elaborar mapas y planos para conocer los terrenos. De acuerdo a cómo realicemos estas mediciones, qué instrumental utilicemos, nosotros distinguimos estas nivelaciones, estas tareas de medir para poder establecer las diferencias de altura. De acuerdo a qué aparato utilicemos, tenemos lo que se denomina nivelación geométrica, que se determinan los desniveles de dos o más puntos con visuales horizontales y miras verticales. Es lo que correspondería a este esquema. Esto está representando un nivel, entonces de ese nivel hacemos lecturas hacia lo que vamos a ver ahora, que son las reglas verticales denominadas miras, y podemos establecer distancias horizontales y tener lecturas verticales. Esa sería la nivelación geométrica. Cuando nosotros, además de establecer distancias y hacer lecturas verticales, hacemos medidas de ángulos verticales, también estamos, en ese caso estamos hablando de una nivelación trigonométrica. Y cuando hacemos a través de las diferencias de presión atmosférica, estamos hablando de una nivelación barométrica. Esos puntos de altura, esas lecturas, después las traducimos, esas diferencias de nivel las traducimos en altura, y es lo que se denomina cotas. Entonces, esas cotas van a estar referidas a un plano de referencia. Si nosotros tomamos la altura del nivel del mar, vamos a estar hablando de una cota absoluta, y si establecemos un plano arbitrario nosotros, que es lo que más vamos a usar para hacer la parte de altimetría, estamos hablando de una cota relativa. Entonces, cuando establecemos la cota referida a nivel del mar, estamos hablando entonces de un punto con cota absoluta, y si nosotros arbitrariamente ponemos un plano de referencia, un nivel de referencia, vamos a estar hablando de una cota relativa. ¿Con qué se miden estas diferencias de altura del terreno? Lo más común, lo más común, porque hay mucha tecnología ahora, es el nivel. Este nivel, que consta de un aparato, de la parte del nivel, que se apoya en un trípode, y las lecturas se hacen sobre una regla graduada vertical. Para eso hace falta
un operador que tome las medidas y un mirero que lleve adelante, vaya cambiando los puntos de la mira y la vaya moviendo para poder hacer las lecturas. Este nivel tiene un sistema de lentes que nos permite, tiene un nivel, un ocular y ¿cómo se llama? Tiene un sistema de lentes por donde yo voy a ver y voy a hacer las lecturas. Tiene la característica que tiene la base sobre la que vamos a apoyar el trípode, se enrosca y se fija con rosca. Tiene un sistema de anillos, que son estos anillos que se denominan anillos calantes, que eso nos sirve para poner este anteojo, este juego de lentes que nos permite medir totalmente horizontal. Tiene algunos, acá también de ajuste para poder hacer las lecturas correctas, y si se fijan acá, esto es una burbuja que me permite, cuando ajusto, poner, un nivel, y que me permite tener este aparato completamente horizontal para poder hacer las lecturas. En la base de este nivel, fíjense que tiene un sistema graduado, que es como un gran transportador. Este nivel gira de manera horizontal, tiene un giro libre de manera horizontal, y me permite entonces con esto, fijando un punto, comenzar a medir los ángulos de cada uno de los puntos que yo estoy levantando, ¿no? Solamente permite moverse de manera horizontal. Entonces, con el nivel, ¿yo qué tengo? Puedo determinar medidas angulares, horizontales, lecturas verticales, y con ese juego de lecturas después vamos a ver que puedo establecer distancias. Ese nivel se asienta sobre lo que se denomina trípode, que como ustedes ven allí, los tienen de diversos materiales, que tiene esos brazos extensibles, que se fijan a través de los tornillos, tienen esa parte de abajo las púas que permiten fijarlo de manera firme a la superficie donde voy a hacer la lectura, y estos brazos extensibles permiten acomodar el nivel de acuerdo a la altura del observador. De estos que están acá en pantalla, tanto las miras como los trípodes, los más livianos son los de material de aluminio. Sobre esta base es donde se coloca el nivel y donde se lo enrosca, y que desde un principio, cuando se lo comienza a instalar, nos tenemos que asegurar que esté lo más horizontal posible para después poder llevar a cabo la nivelación con la burbuja que tiene la burbuja que tiene el nivel. Entonces lo que se hace es fijarlo, asegurar cada una de las patas, colocar el nivel, y después con los tornillos que hemos dicho que se denominan calantes, me aseguro de que ese nivel esté completamente horizontal. Hemos dicho que hacemos las lecturas sobre miras verticales, que son de distinto material también. Las de aluminio son las más livianas, que las podemos tener de distinta, son plegables, las desplegamos, podemos tener miras de 3 o 4 metros, y se caracteriza por estar graduadas y medirse tanto en decímetros como en centímetros o en metros. La característica que tienen es esto, que van alternando de color para poder hacer a través del lente del nivel, poder hacer las lecturas. Ese lente, cuando nosotros hacemos la lectura, se caracteriza por tener unas líneas marcadas, tenemos un retículo vertical, otro horizontal, y dos pequeñas líneas. Cuando nosotros hacemos las lecturas, que las vamos a hacer sobre estas miras, ¿qué vamos a leer?
donde se ubican estos hilos estadimétricos, que es lo que se denominan hilo superior, hilo medio e hilo inferior. Entonces, cuando hacemos las lecturas, son líneas muy finitas, pero que nos permiten ubicar sobre las miras y hacer las lecturas. ¿Qué características tienen estas miras? Que están graduadas. Cada una de estas, fíjense que tienen una forma de E y dos bastoncitos. Cada uno de estos espacios nos marca un centímetro. Cada uno de ellos nos marca un centímetro. Y vienen alternando de color para permitir visualizar también el cambio de decena. Entonces, si yo estoy acá en 1,60 m, cada uno de estos segmentos me marca un centímetro, entonces yo en esta base de la E, donde termina, estoy en 1,61 m. Después voy a estar, a continuación, en 1,62 m, 63, 64, 65. O sea, si yo tuviera el hilo medio, cualquiera de los hilos acá, yo que tengo que leer el valor de ese hilo en 1,65. 1,66 sigue, 1,67, 1,68, 1,69 y cambia de decena a 1,70. O sea, acá voy a tener 1,71, 72, 73, 74, 75. Me puede caer intermedio y ahí voy a tener que hacer una apreciación entre los dos valores que voy a tener ahí. Entonces, estas lecturas se hacen así, desde el nivel. Voy a tener estos 3 hilos, y estos 3 hilos cumplen se pueden realizar de esa manera, y siempre es constante porque son triángulos semejantes. O sea, fíjense que va a formar estas 3 lecturas que yo voy a tener, triángulos semejantes. Si yo tuviera la mira acá, se sigue cumpliendo los triángulos. Si yo tuviera la mira por acá, se siguen cumpliendo esa proporción de triángulos semejantes. ¿Eso qué me permite tener a mí? Esa propiedad, esa característica, me permite a mí calcular después distancias, y me permite también controlar las lecturas. El hilo medio, como está marcado acá, y que yo lo puedo leer acá, acá o acá, el hilo medio siempre va a coincidir con lo que es la altura del aparato. Y si es la altura del aparato, ustedes vayan mirando que eso me va a representar ya un plano de referencia con respecto desde dónde estoy haciendo las medidas. Entonces, yo voy a hacer las lecturas y voy a tener metros, decímetros, centímetros y milímetros, si puedo llegar a estimar y a apreciar esa división. Estas lecturas, el del mira de hilo medio superior, medio inferior, tienen una relación que se mantiene, no importa desde dónde la esté midiendo, ni de qué distancia, ni sea más cercana o más lejana. La relación es que el hilo superior menos el hilo medio va a ser igual al hilo medio menos el hilo inferior. Esa diferencia entre hilos se tiene que mantener. Si yo hago, y que eso sirve de control, si yo hago esa diferencia entre los hilos y no se cumple, entonces estoy tomando mal alguna lectura. Y la otra relación que nos sirve para calcular las distancias es
que la diferencia entre el hilo superior menos el hilo medio multiplicado por 100 me da la distancia del aparato a la mira, o si lo hago por los hilos superior con el hilo medio o el medio con el inferior, lo multiplico por 200 y me da entonces la distancia del aparato a la mira. Entonces con eso yo, si mido el ángulo horizontal para ubicar el punto, tengo la distancia y después entonces yo en un plano puedo volcar la ubicación de ese punto. Si yo no conozco si no tengo esa información una vez que hago el relevamiento del campo y no lo tengo ubicado al punto con distancia y con ángulo, después si yo quiero hacer un plano no tengo manera de saber en qué posición del plano se encuentra cada uno de esos puntos. ¿Cómo se hace estas nivelaciones geométricas? Hemos dicho que utilizamos el nivel. Sí. Sí. En este caso, ¿cuál sería la mira, un punto del nivel? ¿Dónde dice mira? No, la mira es esta regla. La mira es una regla. Es una regla. Una regla que yo voy a plegar, una regla vertical, que tiene 3 o 4 metros. Lástima, no he puesto otra imagen más linda, pero podemos buscar para el práctico, ponerle, tienen estas características que son como si fuera van una ensamblada dentro de la otra, tiene determinada altura y después yo puedo ir sacando cada tramo, desplegando cada tramo para poder medir. Por eso puede llegar a medir 3 o 4 metros las comunes para poder hacer las lecturas de mira. Pero son... Y después dijo que con la distancia y medimos el ángulo, ¿cómo más dijo? Para volcarla al plano. La distancia del punto, si vos tenés la distancia del punto, si yo estoy acá, la distancia entre la estación y el punto, y el ángulo dentro del campo donde yo lo estoy midiendo, con esas dos cosas, después con una escala adecuada, puedo volcar ese punto en un plano. Si yo voy, imagínate, voy y mido un punto en la entrada de la UNSA. Y tuve una lectura de hilo medio de 1,5 metros. Y mido la barrera y después mido una parte del camino. Si vos utilizás el plano de la UNSA después para volcar esas alturas, ¿cómo vas a hacer para volcarlo? Pero conociendo la distancia que hay. Conociendo la distancia y conociendo el ángulo desde el punto donde vos has tomado esas medidas. Si te has parado, por ejemplo, en una de las barreras y has puesto a partir de ahí el ángulo 0, porque eso es lo que te permite el nivel, vos pones el ángulo 0 desde el punto donde vos querés y desde ahí comenzás a medir, entonces pones 0 y medís el punto de la barrera. Y después movés el nivel para medir algún punto en el medio del camino de la entrada. Entonces, con la distancia que tenés del nivel a cada uno de los puntos, podés volcarlo después en el plano. Si no, si vos no medís eso, no sabes dónde ubicarlo después en el plano. Vos vas a tener lecturas en el aire. ¿Sí? Necesitas que haya una ubicación coordenada, que en este caso van a ser las distancias y el ángulo, para poder volcar después los puntos en el plano. ¿Se entiende? Bien, profe, sí. Sí. Bueno, estas nivelaciones que hemos dicho que pueden ser que es la geométrica, que es la que nosotros vamos a ver, cuando se dice que es una nivelación simple, cuando ubicamos el nivel,
lugar donde se utiliza, se ubica el nivel y se hacen las lecturas en las miras, estas lecturas verticales, se miden los ángulos y se pueden establecer las distancias, y hago todas las lecturas de hilos, esto se denominan estaciones. Entonces esa nivelación geométrica va a tener una estación, va a ser una nivelación simple, si yo coloco el nivel y hago desde ese punto nada más todas las lecturas, no necesito hacer, de trasladar ese nivel hacia otro lugar. Entonces, nivelación, nosotros vamos a colocar el nivel, lo vamos a colocar de lo más horizontal posible, vamos a colocar la mira para hacer una lectura, y hacia un punto, y como hemos dicho, se mueve libremente horizontalmente el nivel, lo doy vuelta desde solamente el lente, y voy a poner, voy a hacer la lectura hacia el otro punto que yo necesito medir la altura. Entonces, ese nivel, fíjense, tiene un eje en ese juego de lentes que se llama eje de colimación, y es el plano a partir del cual en 360 grados yo voy a hacer las lecturas. Entonces eso genera un plano imaginario donde voy a hacer todas esas lecturas. Y con eso yo tengo una nivelación simple y puedo establecer entonces la altura del punto A, la altura del punto B. ¿Cómo se establecen esas alturas? Entonces, acá de manera esquemática, con ejemplos numéricos, tenemos que nosotros colocamos el nivel, y eso va a ser una estación, tengo un punto A y un punto B, donde hago entonces la lectura. Hacia el punto A, cuando yo, esto por convención se denomina, cuando se hace la primera lectura, se denomina lectura atrás o vista atrás, no importa si la posición en la que está respecto a quien está haciendo el levantamiento, no significa que está de espaldas al operador, sino que el primer punto se denomina lectura punto atrás, como en las lecturas, en este caso de hilo medio, que figura ahí 2,8, y giro y tomo la lectura en el punto B, que en este caso es de 0,3. En este caso, donde hay solamente dos lecturas, voy a tener una nivelación simple con una lectura atrás y una lectura adelante. Entonces, yo obtuve con eso las lecturas de hilo medio, desde el aparato hacia las miras. Ahora eso hice en el campo. Ahora me falta conocer, entonces, darle un valor de altura para poder establecer estos desniveles. Arbitrariamente, yo digo que A va a tomar un valor de cota 100. Entonces, tomando el valor de A en cota 100, yo voy a saber que este plano que generó el nivel va a ser estos 100 más 2,8. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Va a ser 102,8. Entonces, el punto B va a tener un valor de cota que va a ser la diferencia de altura entre esos dos puntos. La lectura de A era 2,8, la lectura de B es 0,30. La diferencia entre los dos es 2,5, la cota del valor del punto B va a ser de 12,5. Acuérdense que el valor de cota es un valor de altura que yo lo determino en gabinete. Y en el campo solamente tomo valores de hilos. Y yo con esos hilos no puedo comparar puntos más allá de la misma estación. Si yo cambiara de estación, los planos cambian y no los puedo comparar.
comparar alturas y establecer diferencias de altura cuando calculo las cotas. Cuando yo necesito trasladar mi estación, poner otra estación, porque la capacidad del nivel, hacer las lecturas que va entre 150 metros, 200 metros de distancia, me ha superado, o porque la topografía del lugar, ese relieve, no me deja ver las miras, como si ustedes se fijan en el dibujo acá, hacia el costado derecho de la pantalla, si yo tuviera una mira, si la coloco un poquito más arriba, el nivel no llega, entonces tengo que trasladarlo al nivel, entonces o porque ya no me dan las lecturas, o por problemas de la topografía, necesito cambiar el nivel y ponerlo en otra estación, y tengo más de una estación, estamos hablando de una nivelación geométrica compuesta. Ahora, cuando tengo esa nivelación geométrica compuesta y tengo distintas estaciones, yo acá voy a tener, tengo tres, lo moví 3 veces al nivel y tomé las lecturas, tengo 3 estaciones. Fíjense que los niveles, marcados en línea azul, en cada lugar generaron un plano respecto de su eje de colimación, cada uno representa un plano distinto. Entonces, yo no puedo comparar hilos medios entre cada una de esas estaciones. La lectura que yo hice en la estación 1 son solamente comparables dentro de la estación 1. Las que hago en la estación 2 solamente de hilos medios, ¿no? Estamos hablando de alturas, de hilos medios. Solamente son comparables en la estación 2 y las de 3 son solamente comparables en la estación 3. Entonces yo tengo que recurrir a un artilugio matemático para poder llevar todas las estaciones a un mismo plano, y con la técnica que es leer un punto desde 2 estaciones. Entonces, en la primera estación yo tengo el punto A, el punto 2 y el punto 3. Tengo las lecturas de hilo medio para cada uno de estos puntos. Este punto que está acá son las que se denominan lecturas intermedias de puntos intermedios, que pueden estar ubicados, no se ponen alineados uno detrás de otro en el campo, sino que yo las voy a ir tomando de acuerdo a los puntos que vaya mirando y vaya necesitando, ¿no? Esto a los fines de un esquema, parece que estuvieran alineados, pero cada punto se ubica donde se necesite, no tienen por qué estar alineados. Entonces, estas lecturas intermedias, yo tengo el punto A, la lectura intermedia, el punto A, que va a ser la lectura atrás. Y el punto 3 va a ser la lectura adelante. La manera que yo tengo de vincular las estaciones es leyendo un mismo punto desde 2 estaciones. Entonces, ¿cuál punto se lee desde 2 estaciones? Lo que es el punto adelante de una estación. En la estación siguiente se vuelve a leer desde esa estación, y para esta estación, que sería la estación 2, este punto se constituiría en el punto atrás. Entonces, yo voy a tener de esa manera vinculadas las 2 estaciones para después poder llevar todo mismo plano de referencia y poder establecer las cotas. Lo mismo sería con la estación 3, el punto adelante de la estación 2 estaría acá, me cambio de estación y tengo entonces que hacer la lectura y que este punto constituya el punto atrás de la estación 3. En los manuales que nosotros tenemos van a ver que estos puntos, donde se hace la lectura desde 2 estaciones, también lo denominamos puntos de enlace. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. No me había quedado Gracias. claro por qué era que en la diapositiva anterior, por qué se tomaba 100 metros del punto A, ahí, si la cota de A fuera... Porque ese es un valor arbitrario, ¿sí? Ese puede tomar un valor 100, puede tomar un valor 10, eso lo estableces vos.
Por eso son cotas relativas. Profe, y en la práctica, ¿cómo voy marcando esos valores, esos lugares donde yo pongo la estación y las reglas y me voy moviendo? Bueno, pero por eso vos necesitas conocer el ángulo y la distancia. Y cuando te cambias de estación, tenés que dejar marcado el punto adelante si lo vas a leer después, o si en ese mismo momento el mirero no se mueve, cambias la estación, la nivelás y volvés, entonces haces la lectura de ese punto desde la otra estación. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Entonces, esos son trabajos de gabinete, perdón, de campo, ¿no? Hago las lecturas de mira y acuérdense que a puntos más bajos las lecturas de mira son mayores, ¿no? Porque la mira va creciendo así, va desde el 0 acá y toma el mayor valor hasta la mayor altura, si fuera acá, 4 metros para arriba. Entonces, a puntos más bajos en el terreno, las lecturas de mira van a tomar valores mayores. A puntos más altos en el terreno, las lecturas de mira van a ser menores. Pero en las cotas es un valor de altura. O sea, acá va a ser un valor de altura, no de lectura de hilo medio, entonces el punto más bajo va a valer 100, y el punto más alto en este caso va a ser 102,5. Hago las lecturas, las vuelco en una planilla, y cuando las vuelco en una planilla puedo hacer los cálculos que se denominan cálculos de cota. Entonces, ¿cómo hago esos cálculos de cota? Una planilla muy simplificada es esta, donde yo tengo las estaciones, en este caso estación 1, los puntos donde voy tomando las lecturas de los hilos, se denominan puntos visados, y los identifico con letras o con números, en este caso es el punto fijo punto 1, punto 2 y punto B, y tengo las lecturas, atrás, intermedias y adelante. En este caso, como hay una sola lectura, entonces estamos hablando de hilos medios. Si yo hubiera traído los 3 hilos, tengo que ubicar los 3 hilos en las lecturas, y acuérdense que cuando tengo los 3 hilos, puedo calcular la distancia. Y si hubiera traído el ángulo desde el campo, también puedo incorporar tengo que incorporar una columna más para poder marcar el ángulo, para después todo eso volcar. A los fines de la clase lo simplificamos para no tener una planilla con sobreabundancia de datos y que me sirva para explicar la metodología. ¿Cómo hago el cálculo de cota? Para el primer punto, donde yo establezco en este caso, para el otro ejemplo decía cota 100, para este caso yo voy a establecer un valor arbitrario de que el punto F va a tener un valor de cota de 10. Entonces, ¿cómo se sacan las cotas de los otros puntos? El plano de referencia, acuérdense que es el plano que yo voy a tener desde ese punto, más la altura del aparato, que es de donde se está leyendo, entonces va a ser el resultado el valor de la cota más el valor de lectura del punto S, a partir del cual yo establezco el plano de referencia, que establezco un valor arbitrario, va a ser en este caso 1,37. Entonces, este plano de referencia, que es el que me va a servir para determinar las otras alturas, es de 11,37. ¿Cómo saco el valor de cota de los demás? Restando el valor de hilo medio a este plano. Entonces, 11,37 menos 1,257 me da el valor de cota del punto 1, menos 1,378 el valor de cota del punto 2, y menos 1,668 el valor de cota del punto B. Con eso, entonces yo ya tengo para comparar, para decir si los puntos dentro de la misma estación, cuál es la diferencia de altura, cuál es más alto, cuál es más bajo. Acuérdense que a mayor valor de cota, a mayor valor de hilo medio, el punto está más bajo, a menor valor de hilo medio, el punto está más alto.
¿Cuál era, profe, el Y acá plano lo de tiene. referencia donde estaba el aparato? Perdón, no te entendí, El Emilio. plano de referencia, ¿cuál sería? La cota más la altura del aparato, que es el hilo medio del primer punto. ¿Sí? El, el, el nivel te va a mandar, te va a leer todo desde un mismo plano. ¿Sí? Desde donde yo lo ubico a 365 grados para esa estación va a leer todo desde estableciendo ese plano. Si yo tengo que establezco que el valor de A, del punto A, eh, eh, tiene un valor de cota 10, o si ya hice ya tengo una estaca con un punto que se conoce la cota, puedo también tener, a lo mejor el punto A puede valer que viene de otra medición, puede llegar a tener un valor de cota de 9,5, o qué sé yo, 8, no sé, que puede ser que venga ya de un levantamiento y tenga una estaca que me permita conocer ya el valor de altura de otro levantamiento. Si no, le puse yo un valor de cota 10. Entonces, el plano de referencia que se generó acá es el valor de la cota más la lectura de hilo medio. La lectura de hilo medio, ¿qué es? La altura del aparato. Entonces, el valor del punto de altura, de cota, para cada uno de los puntos que va a ser. Ese plano de referencia, que en este caso, si acá mide 10 y acá tengo 1,54, el plano de referencia va a ser 11,54. ¿Se ve acá? En este ejemplo. ¿Ven este número? Sí. Si yo quisiera calcular para este caso, es el valor de cota 10 más 1,54. Ese es el plano de referencia porque es el plano que generó el nivel. ¿Se ve? Entonces, el valor de cota, ¿cuál va a ser? Ese plano menos el hilo medio. Me devuelve acá a la superficie. Entonces, 11,54 menos 1,54 me da 10. Es el valor de cota de acá. Para este va a ser ese valor del plano que yo he tomado, 11,54 menos 1,19 me va a dar el valor de cota de punto 2. 11,54 menos 1,56 me va a dar el valor de cota del punto 3. Yo lo que estoy haciendo es restarle esta altura para tener este punto acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, de esa manera, yo establecí ese plano de referencia y establecí los valores de cota. ¿Qué pasa si yo tengo otros puntos que he tomado? ¿Cómo tengo que proceder para hacer los cálculos? Entonces, para esta planilla sigo con lo que ya había sacado, tengo el punto fijo, el punto 2, el punto 1, el punto 2, el punto B. El punto B es la última lectura, es el punto adelante. Me cambio de estación, y entonces cuando hice el cambio de estación, tengo que volver a leer el punto desde la estación 2. Tengo que hacer esa lectura, entonces desde la estación 2, ese punto B constituye una lectura atrás. Y va a tener un valor entonces de hilo medio. Tengo un punto C, que va a ser la lectura adelante de la estación 2, y de ahí paso a una estación 3, donde voy a tener que volver a leer, entonces vincular la estación 3 con la estación 2, necesito leer el punto C de vuelta, entonces desde la estación 3 leo el punto C, tengo su valor de hilo medio, y para la estación 3 voy a tener un punto más que va a ser el punto D, que es la última lectura, y va a ser entonces la lectura adelante. ¿Cómo tengo que hacer entonces para seguir generando los planos esos de referencia y poder seguir sacando las cotas? Nosotros habíamos hecho para este primer punto, ¿se acuerdan que hemos hecho la cota más el hilo medio?
tengo el plano de referencia, resto todos los hilos medios y obtengo el valor de cota. Estoy acá. Saqué hasta acá el valor de cota. ¿Sí? Esto es lo que hemos hecho hasta recién. Entonces, esto igual es que en la diapositiva, ¿no? Ahora, cuando yo hago el cambio de estación, y he vinculado yo las dos estaciones a través de un mismo punto, ¿cuál va a ser el nuevo plano de referencia? Porque yo he cambiado de estación. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se calcula? Es este plano de referencia que yo tengo de la estación 1, a ese plano le sumo el valor de hilo medio del punto atrás de la estación siguiente y resto el valor del punto adelante de la estación del plano de referencia. Entonces, ¿qué valor toma es? El plano de referencia anterior es 1137 más el hilo medio del punto B menos el hilo medio que es del mismo punto, pero que es el punto adelante de la estación, y con eso tengo el nuevo plano de referencia. Tengo acá este plano. Y con eso saco los valores de cota para la estación 2. Ahora, el punto B en la estación 1 tiene el mismo valor de cota que el punto B en la estación 2. ¿No? No, profe. El valor de cota. ¿Entre cuáles? El punto B. Yo del punto B de la estación 1 saqué un valor de cota que es 9.702. Ese punto B en la estación 2, ¿va a tener el mismo valor de cota o va a ser un valor distinto? Es el mismo, profe. Es el mismo valor. Debería Va a ser ser el el mismo. mismo si lo estamos mandando a la- Perfecto, va a ser el mismo valor de cota, el mismo valor de altura. No estamos hablando de hilos, ¿no? El mismo valor de altura. Porque si me da distinto, algo mal estoy haciendo. Estoy llevando todo al mismo plano de referencia, entonces el valor de altura de ese punto leído desde dos estaciones tiene que tener el mismo valor. Si obtengo un valor distinto para ese mismo punto, cuando cambio el plano de referencia, alguna operación estoy haciendo mal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, con eso obtuve un nuevo plano de referencia, y si yo hago ese plano menos el hilo medio, me va a dar el mismo valor que este, 9.702. Y hago este plano menos el hilo medio para el punto C, me da el valor de cota del punto C. De ahí paso a la estación 3. Entonces tengo que hacer la misma operación para obtener ese nuevo plano de referencia, que en realidad yo lo que estoy haciendo ya es vinculando todas las estaciones, llevando todo a un mismo plano para poder obtener las alturas y poder compararlas y volcarlas todo en un plano. Entonces, para la estación 3, el nuevo plano, plano de referencia va a ser este plano que tenía yo de la estación 2, 10.865, más la lectura atrás de la estación 3, menos la lectura adelante de la estación 2. Entonces tengo con eso el nuevo plano, y con eso tengo para sacar los valores de cota de los dos. El punto C tiene que tener el mismo valor de cota en la estación 2 y en la estación 3. Y con eso entonces yo tengo todos los valores de cota de los puntos, y ahí sí puedo comparar, porque llevé todo a un mismo plano, puedo comparar las alturas y establecer las diferencias de altura entre todos los puntos del levantamiento. No así cuando estoy hablando de hilos medios y distintas estaciones. Los hilos medios, vuelvo a insistir, se pueden solamente comparar entre iguales estaciones, en la misma estación. Puedo comparar los hilos dentro de la misma estación, pero atendiendo de que a mayor altura, menor hilo medio, a menor altura, mayor a mayor altura, menor hilo medio, cuando está más deprimido, mayores alturas en la mira.
Y con esto, si yo conozco la distancia, yo ya puedo hacer otros cálculos, como por ejemplo los cálculos de pendiente. Esta es otra forma de presentar la información. Fíjense que dice estación, punto visado, lectura atrás, lectura intermedia, lectura adelante, y en lugar de decir plano de referencia dice horizonte. Este es otro ejemplito que tiene para ejercitarse y para mirar, para hacer los cálculos. En este caso, el punto A tiene un valor de cota de 888,752 y tienen separado el punto en común. Fíjense que es PC1, entonces el punto, ese PC1 tiene una lectura adelante de 1,532 en la estación 1 y 0,758 en la estación 2. Entonces, puedo establecer entonces las cotas. ¿Cómo voy a sacar las cotas? Esto, el horizonte, este horizonte o plano de referencia va a ser el valor de cota más el hilo medio de la lectura atrás, y con eso hago las restas de los hilos medios y obtengo el valor de cota. Este punto tiene que tener los dos, desde cualquier estación, el mismo valor de cota. Entonces, para el nuevo plano voy a tener el plano de referencia del horizonte de la estación 1 más el hilo medio menos de la lectura atrás menos el hilo medio de la lectura adelante. Tengo ese nuevo plano de referencia y puedo sacar entonces las cotas de cada uno de estos puntos de las dos estaciones. Hay una forma de controlar si ese levantamiento es correcto o no. ¿Cómo se hace? Tengo las lecturas de lo que tengo que hacer, la sumatoria de las lecturas de los puntos atrás, y la sumatoria de los hilos medios del punto atrás, y la sumatoria de los hilos medios en ejercicios simples como estos. Solamente tengo dos lecturas, pero lo que hago es sumar los hilos medios y después establecer la diferencia entre la sumatoria de esa lectura atrás menos la lectura adelante. En este caso es 1.286 menos 3.408. Eso me da una diferencia entre esa sumatoria. Entonces, al primer punto, primer punto ¿sí? de cota, a ese punto le sumo esa diferencia de altura, que en este caso es 887,752, respetando, como es una suma algebraica, respetándole el signo, me queda una resta, y ese valor que se obtiene de esta operación tiene que ser igual al valor último de cota que yo he calculado. Si esto da bien así, es porque el levantamiento es correcto. Y si no, después hay otras formas para corregir. Pero es una forma de control para los levantamientos. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué me permite? Gracias. ¿Qué me permite cuando yo conozco los valores de altura? Una de las cosas que me permite sacar es, por ejemplo, calcular la pendiente. La pendiente, que va a ser la diferencia de desnivel respecto de una distancia. La diferencia de altura entre dos puntos respecto de una distancia. Cuando yo expreso eso por cada 100 metros, estoy hablando de que la pendiente se expresa en porcentaje. Si la puedo expresar después, esa diferencia cada 1000 metros va a ser la pendiente expresada en por 1000, y puedo también llevarla a metro por metro, y que en ese caso el término que se utiliza es de gradiente, ¿no? Cuando la pendiente está expresada en metro por metro, se habla de gradiente. Otra cosa que voy a poder hacer cuando tengo las alturas es trazar lo que se denominan curvas de nivel. Las curvas de nivel que nos van a unir son puntos que nos van a unir igual altura, pero que me van a permitir representar en dos dimensiones las alturas que tiene el terreno. Me va a permitir representar el relieve del terreno.
Entonces yo, mediante estas curvitas que me van a representar igual altura, fíjense que acá tengo dos lomos, y marcadas las curvas, que son estos puntos de igual altura, de 40 metros, de 30 metros, de 20 metros, lo puedo volcar en un plano y representar así las alturas en el terreno. Estas curvas de nivel tienen las mismas características que tiene una isohieta, una isoipsa, una isoterma. Van a ser curvas que nos van a representar igual valor D, pero que sabemos que no se cruzan, no se bifurcan, no se superponen. Entonces, de acuerdo a cómo se disponen en el plano, nos permiten a nosotros conocer si las pendientes son abruptas, si las pendientes son más suaves, en qué dirección puede correr el flujo, el escurrimiento, por ejemplo. Entonces, con distintas formas de representar, nosotros tenemos acá unas líneas que están marcadas más intensamente, que en general se denominan líneas maestras. Fíjense que cada una de estas líneas tiene un valor, y ese es el valor de altura o valor de cota que está representando. En este caso es 83, o sea que todo por donde recorre está representando puntos que tienen 83 metros de altura, el 84, 85, fíjense que el valor se repite, 86, 87, 88. Cada una de las curvas está distanciada en este caso por una unidad. Esa diferencia de altura entre curva y curva es lo que se denomina equidistancia vertical de las curvas de nivel, y que es constante para todo el plano, que es la equidistancia elijo yo, de cada cuánto quiero marcar en ese plano, pero todas las curvas que se marquen tienen que tener esa misma equidistancia. Yo no puedo tener un grupo de curvas de nivel que tenga una equidistancia de 1 metro, y otro grupo dentro del mismo plano que tenga una equidistancia de 0,5. A veces se pone el valor y otras veces no, pero sabiendo entonces cada cuánto se marcan estas líneas maestras, por ejemplo, puedo inferir esa equidistancia y saber entonces las intermedias qué valor toman. Como hemos dicho, las características que tienen las curvas de nivel es que no se van a bifurcar, o sea, no va a venir una curva y se va a abrir para otro, ni entre dos se van a unir para generar una nueva. En este caso dice, no se unen, no se funden en una nueva curva de nivel. Cuando tengo las curvas de nivel no se superponen, si ustedes ven acá, aunque no se aprecia mucho, pero una curva de nivel no se va a superponer con otra, ni por supuesto que las puedo trazar como si fuera una espiral de manera abierta. Todas las curvas de nivel son cerradas. Puede sí ocurrir que no todas las curvas se representen en ese plano, pero yo acá, si bien tengo esta curva que es cerrada, si yo hubiera hecho el levantamiento un poquito más acá, seguramente podría ver cómo se unen esta con esta, o sí, ¿no? Con esta, ¿sí? Seguramente recorrería así las curvas. La idea es que en algún punto las curvas se cierran, pero no toda la curva la voy a representar en mi plano, pero no hacen una espiral que quedan abiertas desde donde comienzan hasta algún punto. Cuando las curvas estas de nivel se encuentran envueltas por curvas de menor altura, como es en este caso, yo tengo en el centro 21, perdón, y las curvas que envuelven esta del interior toman un valor menor, yo sé que este tipo me está representando una zona de lomo, una zona de altura, y acá lo pueden ver, si es una proyección de estas curvas de esta representación gráfica. Y cuando es al revés,
Si en las curvas de mayor valor envuelven la de menor valor, estoy hablando de un bajo o de una depresión. Entonces voy a tener estos esquemas de bajo o de dorsal o de lomo, con la representación de las curvas si yo hiciera un perfil. Estas curvas, fíjense que me dan una idea también de cuando las curvas están envueltas, las de menor valor, las envuelven las de mayor valor, pero yo tengo unas curvas que tienen un crecimiento así, una disposición retrocedente. Fíjense que estas vienen así, entonces seguro que yo estoy acá frente a los cursos de agua. Bueno, esto es lo mismo que tengo una depresión acá. Tengo en este caso las equidistancias, perdón, esta quiero. Cuando las curvas se disponen de una manera regular, como es en este caso que tengo acá, y que sé que se disponen de una manera pareja, con cierta distancia, yo puedo decir que ese terreno tiene una pendiente uniforme, que no es una pendiente abrupta, es un terreno bastante uniforme. Cuando yo tengo así, ya cuando se empiezan a agrupar, y tengo diferencias en las disposiciones de las curvas de nivel, entonces estos terrenos ya no tienen esa pendiente uniforme. Y cuando están muy juntitas, las curvas, esa representación me está diciendo que en poca distancia tengo una gran diferencia de altura, ¿sí? En este segmento de distancia yo tengo una diferencia de 4 metros, ¿sí? Y en este segmento, que es mayor, voy a tener una diferencia de 2 metros de altura. Entonces, mientras más juntas estén las curvas, me representan una pendiente más fuerte. Mientras más separadas estén las curvas, la pendiente es menor. Profe, Cuando yo trazo quiero averiguar la pendiente del terreno, y trazo una línea perpendicular a las curvas de nivel, que no es en este caso porque está en diagonal. Si yo hubiera, si esta flechita estuviera perpendicular a esta curva que están todas juntas, esa diferencia de altura en función de la menor distancia es lo que se denomina el mayor gradiente que tiene esa curva de nivel, esa superficie, ¿sí? Es la mayor diferencia de altura en la menor distancia. Y eso, vuelvo a decirles, se obtiene trazándole una línea perpendicular a todas las curvas de nivel, para obtener ese mayor gradiente. Las curvas de nivel también me pueden permitir trazar líneas con determinada pendiente. Recuerden que las curvas de nivel unen puntos de igual altura. Conociendo la diferencia de altura y conociendo la escala, yo puedo ir trazar línea con determinada pendiente. Puedo elegir trazar del 0,2, 0,3, 0,4%, y que eso después me sirve para lo que es, se utiliza para lo que es la proyección de obras de conservación de suelo. Bueno, son distintos esquemas para determinar lo mismo, ¿no? Lo que me representan las curvas de nivel. Y si ustedes ven estos dos grafiquitos, estos dos dibujos, esta representación acá, si no tuviera yo el valor de cota al lado, yo no puedo saber si esas curvas me representan una salida de agua o una ladera, ¿no? En este caso los valores de cota acá van. Las de menor valor envuelven las de mayor valor, y está al revés, las de mayor valor envuelven las de menor valor, ¿no? Una cosa que también me permite conocer la disposición de las curvas de nivel es poder ubicar las divisorias de agua de la ladera. Yo ubicando los puntos más altos puedo
conocer entonces las vertientes hacia qué lado se va a escurrir el agua, ¿no? Eso es una condición importante también cuando necesitamos establecer los escurrimientos, es si el agua de la ladera, yo sé que a partir de este punto, que son los más altos, el agua me va a escurrir una parte para esta ladera y otra parte para esta otra ladera, ¿no? Eso es lo que se conoce como divisoria de aguas, y que es importante para poder establecer después los volúmenes de escurrimiento que tienen las obras. Bueno, esto es lo mismo que las líneas maestras, que las intermedias que ya hemos visto. Este es otro esquemita que es igual. Y algo que me permite... Me disculpan un segundo, está sonando el teléfono acá, que no voy a poder atender si no me levanto. Les pido mil disculpas. ¿Qué puedo hacer yo también con estos levantamientos y con estos cálculos de cotas y las representaciones? Lo que se... trazar lo que se denominan perfiles longitudinales y perfiles transversales. Y ahí tiene la definición del perfil longitudinal, es una representación del relieve a través de una línea. Se lo utiliza con distintos fines, para controlar la pendiente, para controlar un canal, para ver los desagües, y después o para calcular algún corte de terreno, la irregularidad del terreno. Es algo que yo quiero ver a través de una línea de manera detallada. Entonces lo que se hace es, se hace un levantamiento topográfico, se hacen lecturas, con una estación o con tres, con las que necesite, se hacen las lecturas de manera, con distancias parciales constantes, o sea, que yo establezco cada cuánto voy a hacer la lectura, y saco los valores de cota, y con eso después los represento en un gráfico. La característica de esto es que yo quiero uno de los dos ejes es el que tiene que tener una escala que me permita leer con detalle. En este caso es el eje de las I, la que me va a representar el detalle de las diferencias de altura. Entonces la escala con la que se representa ahí son escalas de mucho detalle. En este caso puede ser 1 en 10, 1 en 5, de manera que me permita a mí ver la diferencia de altura. Entonces, y la escala de las X, que me va a estar representando las distancias, tiene una escala diferente y que puede ser de mucho menos detalle. ¿Cómo se suelen representar? Se puede representar con los puntos que hice el levantamiento, con las distancias parciales, en este caso es cada 20 metros, y las distancias acumuladas, y puedo tener los valores de cota ubicados para cada uno de los puntos, y tener marcado también los valores, que en este caso no están, pero tener marcados los valores en el eje de las I. Entonces, eso es lo que se conoce como un perfil longitudinal. Y el perfil transversal es el que yo hago transversal a la pendiente longitudinal, lo puedo hacer para conocer la sección de un cauce, para conocer la sección de una cárcava, y lo que se hace es medir las alturas a lo largo de esa sección transversal, y también después, obviamente, es representarla. Manteniendo esas cuestiones de detalle que a mí me interesan para poder establecer y conocer las secciones. Lo último que nos queda es, que eso después van a ver también un ejemplito en el práctico, es cuando quiero trazar las curvas de nivel, cuando yo tengo un plano, que en este caso sería una distribución ortogonal, o sea que
cada uno de los puntos donde se hizo el levantamiento, fíjense que está ubicado a una distancia constante y tiene esa distribución, el ángulo de 90 grados de todos los puntos donde se han hecho el levantamiento. Se ha hecho el levantamiento y cada uno de estos puntos que tiene acá constituye un valor de cota. Sí. Casi que ¿se podría aumentar el tamaño del puntero para verlo mejor? Ay, vos sabés que, bueno, es que yo voy a hacer una línea bonita ahora. Si le hago muy gruesa me va a salir muy mal, pero ahora vamos a ver, te pongo el puntero, pero quería marcarte, quiero más o menos hacer un trazo para ver cómo se hace. Cada uno de estos puntos, pues primero en el terreno se ha marcado, se han puesto estaquitas, puesta así en forma de cuadrícula, no es una forma, es una forma costosa porque se tienen que poner estaquitas, no es algo que se haga normalmente, pero se han tomado los valores de hilomerios, no me hacen falta los otros hilos porque yo ya conozco la distancia entre estaca y estaca, y se han hecho los cálculos de cota, se vuelcan en el plano, y si yo tengo entonces este plano, quiero trazar las curvas de nivel. Ustedes después van a ver que hay software que volcando las cosas en un plano, las trazan de manera bonita, o como los ejemplos de uno que ya se han visto ahí de las imágenes, pero el concepto básico es el mismo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es a través de una interpolación entre distintos puntos, voy a ir trazando la línea con igual altura, y buscando entonces por dónde va a pasar los puntos. En este caso, si yo quisiera trazar una curva de nivel de valor 13, y yo estoy comenzando por acá, fíjense que acá toma menores valores, 13, 13, 12,9, acá empieza a tomar mayores valores, o sea que yo puedo suponer que esta es la zona más alta, estas son las zonas más bajas, y así que ustedes deben haber visto en climatología cómo interpolar, ¿no es cierto? Cuando quieren trazar una isoyeta, ¿no? ¿Han visto o no? La interpolación para el cálculo de balance. La interpolación para hacer para representación en un plano, ¿sí o no? Ya no nos acordamos mucho, profe. No se acuerdan mucho, pero no importa. La idea es que nosotros vamos a tener un valor, voy a tener un valor de una cota, en este caso dice cota mayor, cota menor, y voy a querer pasar por algún punto de esos dos, voy a querer pasar ese valor intermedio, ¿no? Entre una, si yo acá estoy buscando el punto 13, si acá tengo un 13,8 y acá tengo 12,9, entonces tengo el mayor valor y el menor valor, y tengo una distancia entre esos dos puntos en centímetros, y entonces voy a averiguar a qué distancia va a pasar de este punto el valor de 13. De manera resumida y por regla de 3 simple, y de todas maneras eso en el manual de topografía, eso está cada uno de los cálculos, y con ejemplos si alguno quiere recordar cómo pasar, cómo interpolar. Entonces, si yo quiero buscar para trazar una curva a nivel de 13, por ejemplo, yo tengo acá un punto que toma el valor de 13. Acá tengo 13,30, 12,40. Entonces, tengo que buscar por dónde más va a pasar ese valor de 13, esa curva de 13. No va a pasar por acá porque tengo acá justo otro valor de 13, ¿no? Entonces vamos a marcar un puntito. Entonces acá pasa un valor de 13, acá tengo otro valor de 13. Esa curva de nivel, ¿por dónde más va a seguir? Va a seguir por esta dirección
No, porque entre esta dirección, entre este punto y este punto, no está incluido el valor de 13. Está excluido entre 13,3 y 13,70. Entonces, entre estos dos yo ya marqué porque es acá, entre estos dos tampoco va a pasar, entonces busco, entre estos dos va a pasar, sí. Entre estos dos sí está comprendido el valor de 13 y por algún punto más cercano a 12,9, seguramente va a pasar la curva de 13. Lo mismo que entre estos dos puntos, por acá no va a poder pasar, por acá tampoco va a poder pasar, pero entre estos dos sí, porque está comprendido el valor de 13 entre estos dos valores de cota. Entre estos dos valores también va a poder pasar, entre estos dos valores también, entre 12,9 y 13,5 también va a poder pasar, más cercano a este valor, que al de 12,90, que el de 13,50, y después ¿por dónde va a seguir? ¿Puede salir por acá? No, porque no lo comprende ese valor, pero sí va a poder venir por acá, entre estos dos valores. Entonces la curva de nivel, que se dibuja siempre, acuérdense, como curva, no se hace, aunque a mí me va a salir un dibujo de jardín de infantes, pero fíjense que nunca tiene que salir de manera, cuando yo hago los cálculos, una curva no tiene que salir con ángulos, ¿no? Entonces cuando trazo, se tiene que trazar de una manera así, redondeándola. Entonces con eso yo voy a tener ahí la curva de 13 y ahí sigo buscando las curvas que yo deseo trazar de acuerdo a la equidistancia que establecí para ese plano de curvas de nivel. Entonces, para nosotros con el detalle que necesitábamos, se habla de, puede tener cada 20 centímetros, cada 50 centímetros, la equidistancia entre curva y curva. Entonces, haciendo ese trabajo, yo después voy a tener las curvas de nivel marcadas en el terreno. Fíjese que este terreno que lejos está de ser homogéneo, porque tiene distinta distribución de las curvas de nivel. ¿Se entiende hasta acá? Esto es... Sí, profe. Gracias. Esto fíjese que tiene por ahí esta distribución de las curvas, también en una distribución ortogonal. Fíjense que acá nos presentan las curvas todas juntitas. Acuérdense que eso significa que es una diferencia de altura más importante. Acá están mucho más distanciadas las curvas, o sea que acá la pendiente va a ser más suave. Acuérdense que la mayor pendiente, el mayor gradiente que yo voy a tener es cuando trazo una... cuando calculo la pendiente con la perpendicular a las curvas de nivel, y entonces voy a tener la menor distancia y la mayor diferencia de altura. No sé qué más. Y esa es una forma de levantamiento, es así, lo que se denomina ortogonal, ¿no? Está marcado cada 90 grados. El levantamiento radial, que es la forma en que, más o menos como hemos estado hablando de cuando se toman los puntos, ¿qué es lo que se hace? Se ubica el nivel, se toma un punto como cero del levantamiento, y a partir de ese voy a empezar a medir los ángulos en esa base del nivel, y entonces voy a empezar a hacer las lecturas. Voy a hacer las lecturas de hilo medio, superior e inferior, y con eso me va a permitir conocer las distancias, y me dirijo el nivel, lo corro para buscar en el otro punto que elegí leer, y voy a tener entonces las lecturas de los hilos para ese punto, para poder conocer la distancia desde donde estoy haciendo la lectura a ese punto, pero también necesito conocer el ángulo. Entonces después, cuando yo tengo el ángulo y quiero volcar en un plano, voy a tener un punto que sé que es a partir del 0. Y a partir de ese 0 voy a saber que el otro punto está
a determinado ángulo de ese punto y a determinada distancia de ese punto voy a tener el otro punto de cota. Me volví a mover la mira, entonces muevo el nivel para hacer la lectura y vuelvo a leer entonces ese ángulo nuevo que me ha generado ese plano donde está la nueva curva. Entonces eso es lo que, y así se va cubriendo todo el terreno y midiendo hilos y ángulos. Entonces con eso es lo que se denomina un levantamiento polar o por radiación de los puntos en el terreno, ¿no? Y con eso, entonces tengo los puntos visados, tengo las estaciones, de cada punto, los distintos hilos, y tengo el ángulo para después hago el cálculo de cota y lo puedo volcar en el terreno y representar entonces así las alturas de los puntos y poder trazar las curvas de nivel que yo necesito. Espero que se haya entendido. Hasta acá es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta?